Buenas noches, mi nombre es John Trujillo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. El día de hoy hablaremos sobre un lenguaje o un tipo de lenguaje de programación, el cual va a ser la programación FBD, enfocado a lo que sería sistemas, programación de PLCs, de lógica de PLCs. Veremos su aplicación sobre todo en lo que es un enfoque a los sistemas Rockwell, observando su software y cómo este nos permite realizar este tipo de programación. Analizaremos diferentes características de los mismos, ventajas y desventajas, así como una comparación con los otros lenguajes de programación. Empecemos primero por lo que serían los objetivos. Vamos a pasar a lo que serían los conceptos básicos de la teoría detrás de este lenguaje de programación. Un ejemplo aplicativo en donde se vea la misma reflejada para poder garantizar para poder establecer un mejor entendimiento del mismo. Entonces, nuestros objetivos son comprender el lenguaje de programación FDB dentro de los sistemas Rockwell, como ya se explicó anteriormente, y sobre todo comprender los beneficios y aplicabilidad de los mismos en el manejo de PLCs y programación de los mismos. Muy bien, pasando a lo que sería ya conceptos básicos, vemos que el lenguaje de programación, que existen varios diferentes tipos de lenguaje de programación de PLCs, de entre los cuales se destaca la programación en ladder, la más conocida y trabajada en este canal hasta el momento, en la cual se había visto todo lo que son lógica de contactores, accionamiento de bobinas y lógica y demás lógica para poder programar los PLCs. De igual forma, pero no se queda solo ahí, puesto que existen múltiples otros tipos de lenguaje de programación enfocados a estos sistemas embebidos, sobre todo lo que sería el lenguaje booleano o de lista de instrucciones, un tipo un poco más simple que lo que sería la visualización del lenguaje ladder, pero con casi las mismas prestaciones y mismo funcionamiento de programación. Vemos entonces que tenemos otro tipo de lenguaje, este es el lenguaje que nos interesa en este video, que sería el lenguaje de diagrama de funciones, o de sus siglas en inglés de FBD, las mismas que se enfocará un poco más en en el siguiente slide, en donde podemos observar varias características de los mismos y teoría que lo fundamenta. Vemos que igual forma no se queda ahí con estos tres, puesto que pasamos a lo que sería el texto estructurado, en donde podemos programar los PLCs con lógico en texto, lógico textual, que no nos limitamos a los diferentes bloques o contactos que nos permite, o interfaz gráfica que nos permite tener el sistema. Vemos de igual forma que tenemos el último y no de los últimos, igual quedan muchos más por ver, que sería el gráfico de secuencia funcional o SFC. Un tipo bastante curioso de programación que será visto posteriormente en el canal, pero de igual forma que ofrece varias prestaciones, algo similar a lo que sería el diagrama de funciones y con un poco de lógica de ladder. De igual forma todo estructurado a lo que sería seguir que la máquina por sí sola logre seguir una secuencia de funciones. Ya, marchemos. Vemos ahora lo que es ya la programación FBD, o lo que sería en sus siglas en inglés diagrama de funciones. Vemos observar que en la gráfica de al lado, déjenme señalarlo. En esta gráfica a la derecha vemos cómo funciona y cómo se ve la estructura general de lo que sería un programa FBD o un diagrama de funciones. Observamos que la lógica principal aquí vienen a ser los bloques y las conexiones entre ellos. Similar a lo que sería entonces un lenguaje gráfico orientado principalmente a la visualización del código, al flujo de datos y diferentes entradas. Vemos que, como se observa, no es similar a lo que sería la lógica ladder, que como os explica es de escalera y todo va secuencialmente. En este punto vemos cómo inician las diferentes funciones desde que recogemos los datos de entrada hasta que obtenemos sus salidas, y vemos de igual forma cómo utilizamos esas salidas para que sean utilizadas por otros bloques. Entonces vemos que es un poco más simple de observar y entender, puesto que
con una sola visualización observamos qué pasa con las dos, con dos entradas de nuestro PLC pasando por un bloque y qué obtenemos directamente. De igual forma, qué se hace con ese dato y cómo se compara con otras funciones dentro del PLC, para finalmente saber si es que tenemos la salida en 1-0 o la bobina se ha encendido o no. Vemos de igual forma que es similar a un circuito electrónico, puesto que el cableado simulará las interconexiones entre los bloques, de igual forma garantizando su fácil entendimiento. Su uso principal y su aplicabilidad, su aplicabilidad clave, lo dice la teoría, es el uso. Se usa principalmente cuando las aplicaciones implican un alto grado de flujo de información entre los componentes de control, como lo que sería el control de procesos. De igual forma, varios ejemplos de los mismos se ha visto también en el canal. Pasamos entonces a lo que sería el software de Rockwell. Rockwell Automation nos permite diferentes software en donde podemos nosotros programar PLCs. Actualmente en el canal se ha visto lo que sería mucho el uso del Rockwell RC Logic 5000. De igual forma observamos que Rockwell no solo nos deja este software, sino también tenemos el Rockwell Software Studio 5000, el mismo que ofrece amplias gamas de lo que sería diferentes funciones de planificación de proyectos de ingeniería, aplicación de funciones para lo que sería programación de PLCs, automatismos, secuencias y demás, explorar diferentes variables y generar consultas en el mismo. Vemos esta es la pantalla principal del mismo cuando una vez se haya instalado. De igual forma vemos que el RC Logic 5000 también nos permite generar lógica FBD o diagrama de funcionales sin ningún problema, puesto que de tal forma como nosotros programamos en ladder se puede configurar para que nos permita programar en otro tipo de función, en otro tipo de lenguajes de programación o modelos de programación como lo que sería FBD. Por lo tanto, para el mismo canal y por motivos de software, licenciamiento y demás, vamos a utilizar lo que sería el que tenemos a la derecha, el RC Logic 5000. Pasamos entonces a lo que sería una explicación del mismo en términos de sus diagramas funcionales o de bloques. Se observa que RC Logic 5000 posee una amplia gama de bloques funcionales para que nosotros lo podamos utilizar. De esta forma vemos en este diagrama que existen distintos grupos de bloques funcionales. Tenemos los simples diagramas lógicos como que serían los AND, OR, etc. Manejo de alarmas, manejos estadísticos, manejos matemáticos como lo que serían las funciones de suma, resta, multiplicación y división. Pasando a lo que serían muchos otros como serían selecciones, timers y demás. Listo, por lo tanto pasemos a lo que sería la siguiente lámina, en donde ya vamos a ver lo que es un ejemplo utilizando todos estos conocimientos que hemos aprendido hasta ahora aplicados a lo que sería ya el software y un ejemplo. Vamos a hacer lo que sería un semáforo, un ejemplo de lo que sería utilizar este semáforo pero en programación FBD. Continuemos. Muy bien, estamos aquí. Listo. Entonces ya estamos aquí con el software RC Logic 5000, en donde nosotros podemos ya empezar a generar todo lo que es nuestro programa. De igual forma vemos que todo lo arrancamos desde Rockwell Software, RC Logic 5000 Enterprise Series, RC Logic 5000. Muy bien, entonces empecemos con un nuevo programa. Si, en caso de tener diferentes tipos de controladores o lo que sería nosotros el emulador, lo seleccionamos, generamos la revisión, ponemos el nombre, tutorial, entonces ponemos que la descripción que es el tutorial para programación FBD. Seleccionamos los diferentes chasis que tengamos, en este caso solo va a ser ejemplo demostrativo porque nos vamos a enfocar en el tipo de programación que nos ofrece RC Logic 5000. Así que damos OK y empezamos el proyecto. Muy bien. Una vez creado el proyecto, se nos va a mostrar aquí en esta pantallita todas nuestras subcarpetas y funciones. Vamos a lo que serían task, main task, main program. Vamos a crear lo que es
main root time. Listo, esto es lo que se ejecuta normalmente y nosotros programamos en ladder diferentes funciones. Por ende, para nosotros en nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es y poder llamar a lo que sería una subrutina enfocada a tenemos que generar una subrutina para que ahí en esa subrutina se pueda llamar a lo que sería un programa FBD. Vamos a crear un nuevo contactor que es el que llame a la subrutina, la misma que la encontraremos en los saltos. Miscelánea, aquí más acá, aquí están. En control del programa vamos a tener aquí saltos subrutinas y lo agregamos con un clic, o también lo podríamos simplemente arrastrar. Listo. ¿Qué subrutina es la que vamos a llamar? Doble clic y seleccionamos la flechita. Ya, en este caso no la tenemos todavía creada. Vamos a crearla. Entonces vamos a main program, clic derecho, perdón, nueva rutina. Vamos a ponerle aquí el nombre. Este va a ser nuestro programa FBD. Programa vamos a ver qué tipo queremos. Aquí observamos que en diferentes versiones nos van a permitir diferentes tipos de rutinas. En este caso, esta versión nos permite lo que sería la Functional Block Diagram o el programa FBD. De igual forma podemos seleccionar el típico ladder, pero en este caso por motivos de tutorial seleccionaremos Functional Block Diagram. Y coordinan en Make Program y lo demás lo dejamos tal cual. Damos clic en OK y está listo. Aquí es donde sí generamos a donde queremos hacer saltar el programa, y es nuestro programa FBD. Listo, programa parte de tutorial, perfecto. Lo demás está de más y lo podemos remover. Ya, sin embargo, ¿qué significan todos estos? Significan parámetros que van a regresar o van a devolver, parámetros que va a devolver el programa, o que nosotros podemos dar al programa como si fuera una típica función con datos de entrada y datos de salida. En este caso solo vamos a generar una secuencia de funciones, por lo tanto no necesitamos parámetros ni datos de la misma. Nos vamos a enfocar simplemente en lo que sería la programación dentro de este tipo de rutina. Damos clic a lo que sería aquí un nuevo tag para poder referenciarlo dentro del programa. Vamos a tenerlo de nombre inicio. Por ahora solo esto necesitamos y lo creamos. Muy bien, entonces una vez que se presiona inicio, simplemente se va a ejecutar el programa. Por lo tanto estamos listos. Ahora vamos a dar clic vamos a verificar. No debe estar pasando nada. Ajá, no hay errores. Ingresamos a lo que sería el programa FBD. Ya, este es nuestro entorno, en donde vemos nuestro entorno de trabajo, o donde podemos graficar nuestro programa. Observamos de igual forma que tenemos diferentes herramientas. Yo en este caso alargué un poquito estas de acá para poder visualizar. Vemos los diferentes grupos de elementos que ya se mostró en la teoría, en donde tenemos las funciones matemáticas, lógicas, de trabajo con bits, alarmas estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos de igual forma diferentes entradas, referencias de entradas o conexiones, y lo que sería los grupos funcionales o bloques. Vemos cómo funciona cada uno y cómo se ve el mismo, en donde observamos cómo funciona un bloque. Un bloque se basa en lo que serían entradas como habilitadores o como inicializadores de secuencia para generar entonces los diferentes bits o funciones de respuesta o parámetros de respuesta. En este caso vamos a hacer un programa sencillo, como se explicó, de un semáforo, en lo que simplemente nos enfocamos en ubicar acciones por timers. Para iniciar esto vamos a generar una referencia de entrada que va a ser doble clic nuestro inicio, nuestro tag de inicio. Cuando la función se inicialice, por así decirlo, valga la redundancia, y se detecte que el contacto de inicio esté ejecutado,
va a mandar un 1 o un dato booleano. Los mismos van a ser en timer recogidos. Entonces vamos a poder utilizar este timer on delay, un retraso de encendido. Vamos a generar unos cuantos de estos, unos 2 al menos, para poder ejemplificar. Y arrastramos lo que sería nuestro bit de inicio. Va a habilitar, solo con arrastrar ya podemos seleccionar los 2 puntos. Nuestro bit de inicio va a habilitar el enable de este tipo de timer. Por ende, cuando se detecte un 1, lo que va a hacer es inicializar la secuencia preestablecida para poder entonces, cuando esté realizado, lograr activar diferentes funciones. En este caso hacemos un tipo de cascada en donde una vez acabado este timer, se va a su bit de salida va a poder inicializar este timer. Vemos de igual forma en este cajoncito de aquí las propiedades de bloque, en donde tenemos, dependiendo del bloque, diferentes parámetros a poder variar. En este caso vemos los diferentes parámetros de salida que tenemos: la habilitación, el reset, el preset, los bits de salida que también son de tipo booleano o que pueden ser de tipo entero, en base a la cuenta en la que se encuentre dicho timer. Ya, muy bien. Por ahora lo vamos a dejar así. Listo. Ahora, para entender un poco más, si es que yo necesito más timers, simplemente voy agregando. En este caso se me fue este bit de inicio. Control Z. Control Y. Perfecto. En caso de que yo quiera más timers, digamos para una función más compleja, que es la misma que se vaya ejecutando uno detrás del otro, voy simplemente a unir cuando se acabe activo. Bueno, en este caso están muy cerca. Cuando se acabe yo activo. Copiamos y vamos pegando la misma. Ya activo cuando este de acá se haya terminado. Sin embargo, se nos molesta un poco. Listo. Vemos que nos pide un warning en el que nos dice que el tag que hemos creado ya existe. Sin embargo, estos cambiaron de nombre. Vamos con la modificación que hemos hecho a comprobar de nuevo. Y tenemos errores. Ya. Entonces observamos que cómo se puede obtener cómo se puede manejar diferentes bloques de entradas y salidas. Vemos de igual forma que si queremos un trabajo con bits, un trabajo más sencillo, podemos, digamos, la lógica, utilizar funciones AND, en donde tenemos 2 tipos de entrada y la misma va a ser descrita en funciones de salida. Tal y como lo observamos en este momento. Una forma bastante sencilla para poder realizar este tipo de trabajos.